Los integrantes de este grupo son Alexander Guaigua, Robin Morejón y Marlon Talentano. Les daremos a conocer un poco más sobre las normas NEC, hormigón armado. En el capítulo 2 de la normativa tenemos lo que son alcances y requisitos generales. En el 2.1 tenemos lo que son alcances. Las disposiciones de este capítulo aplican al diseño de edificaciones donde el sistema resiste a cargas sísmicas, estas compuestas por pórticos especiales, muros estructurales de hormigón armado. La presente NEC SEHM trata del hormigón normal armado. Para otro tipo de hormigones no indicados en la presente norma, se deberá referirse a los siguientes capítulos del ACI 1318. Capítulo 16, hormigón prefabricado. Capítulo 18, hormigón reforzado. Y capítulo 22, hormigón estructural simple. Métodos de diseño. Generalidades. En el diseño del hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para que tengan una resistencia adecuada, utilizando los factores de carga y factores de reducción de resistencia. E0, especificados en la sección O. Se refiere también a las NEC SECG. Todos los elementos de pórticos o estructuras continuas deben diseñarse para resistir los efectos máximos producidos por las cargas mayoradas, coeficientes de reducción de resistencia cero, determinadas de acuerdo con la teoría del análisis elástico. Requisitos de resistencia. Las resistencias requeridas o últimas debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas. En la combinación de las cargas de la NESECG, las combinaciones de las cargas para el método de última resistencia utilizado en la NEC se encuentran descritas en la sección 3.4 de la NESECG. La resistencia de diseños proporcionadas por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante, torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada multiplicada por los factores de reducción para garantizar que la distribución de las fuerzas sísmicas en los elementos estructurales de los sistemas resistentes sean compatibles con los métodos analizados, se debe asegurar la no participación de aquellos elementos que no fueron considerados como resistentes al sismo. Métodos de diseño sísmico. El diseño de estructuras y elementos en hormigón armado se hará en conformidad con la filosofía de diseño descrita en la sección 4.2 de la NEC SEDS. El diseñador deberá definir un mecanismo dúctil que permita la adecuada disipación de energía sin colapso. De preferencia, las roturas plásticas deben formarse en los extremos de vigas, en la base de las columnas del primer piso y en las bases de los muros estructurales. Sistemas estructurales de hormigón armado. La tabla presenta una clasificación de estructuras de hormigón armado en función del mecanismo dúctil esperado. Sistema estructural, pórtico especial. Elementos que resisten el sismo, columnas y vigas descolgadas. Ubicación de rótulas plásticas, extremos de vigas y base de columna del primer piso. Objetivo del detallamiento, columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte, acorte pero débil en flexión. Sistema estructural, pórtico con vigas banda. Elementos que resisten al sismo, columnas y vigas banda. Ubicación de rótulas plásticas, extremo de vigas y base de columnas del primer piso. Objetivo del detallamiento, columna fuerte, nudo fuerte y vigas fuerte al corte. Punzamiento pero débil en flexión.
Sistema estructural, muros estructurales, elementos que resisten al sismo, columnas y muros estructurales, ubicación de rótulas plásticas en la base de los muros y columnas del primer piso a nivel de la calle. Objetivo del detallamiento, muros fuertes en corte, débil en flexión y columnas no falla por el corte. Sistema estructural, muros estructurales acoplados, elementos que resisten el sismo, columnas, muros estructurales y vigas de acople. Ubicación de la rótula plástica en la base de los muros y las columnas del primer piso a nivel de la calle, extremos de vigas de acople. Objetivos del detallamiento, muro fuerte en corte, débil en flexión, columna no falla por el corte y vigas de acople fuerte en corte y débil en flexión. Aceros y armaduras de refuerzo. Se encuentra la información exhaustiva al respecto, incluso normativa, en las secciones 10.2 y 10.3. Además, se refiere a los capítulos siguientes del ACI 318, capítulo 6, siembras y encofrado en bebidos y juntas de construcción, capítulo 12, longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo. Propiedades mecánicas principales del acero de refuerzo. Las características principales del acero de refuerzo a ser usadas en el diseño de estructuras en hormigón armada son las siguientes, donde ES, módulos de elasticidad del acero de refuerzo y del acero estructural, ES 200.000 megapascales. FY, resistencia específica a la influencia del refuerzo en megapascales. FYE, resistencia efectiva en la influencia del refuerzo en megapascales. FYT, resistencias específicas a la influencia FY del refuerzo transversal en megapascales. Otros valores de estas características se determinan de acuerdo con las normas definidas a seguir en los apéndices. Los valores de FY y FYT usados en los cálculos de diseño no deben exceder los 550 megapascales, excepto para aceros de reforzados y para los refuerzos transversales en espiral. Colocación del acero de refuerzo y especificaciones. El diámetro del acero de refuerzo. El refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal. Y como podemos ver en el gráfico, son gráficos de los soportes para aceros de refuerzo. Se verificará que exista la cantidad suficiente de soportes para apoyar todo el acero de refuerzo. Apoye el refuerzo horizontal cada 1.5 a 1.8 metros. El constructor debe entrenar a los trabajadores para que reconozcan la importancia de la ubicación apropiada del refuerzo durante las operaciones del colado. Soldaduras para barras de acero de refuerzo. Contexto normativo. Las soldaduras para barra de acero de refuerzo serán realizadas de acuerdo con la norma AWSD 1.4. La ubicación y tipo de los empalmes soldados y otras soldaduras requeridas en las barras de refuerzo serán indicados en los planos de diseño o en las especificaciones del proyecto. Las normas INEM para barras de refuerzo, excepto la NT INEM 2167, serán completadas con un informe de las propiedades del material, de acuerdo con los requisitos de la AWSD 1.4. Empalmes de varilla. Traslape. En columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se realizará en forma alternada. Se destaca que en ningún caso podrá traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud de traslape. La distancia entre traslape alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla.
plantilla de refuerzo. En soldaduras, cuando se efectúe empalmes con soldaduras o cuando se utilice cualquier dispositivo de unión mecánica, al menos el 50% del refuerzo debe ser continuo y a la distancia entre empalmes de varillas adyacentes no puede ser inferior a 300 milímetros. Si se utiliza empalmes con soldadura, en procedimientos de soldadura debe cumplir con los requisitos del Código de Soldadura Estructural para el acero de refuerzo ANSI AWSD 1.4 de la Sociedad Americana de Soldadura. Refuerzos longitudinal mínimo en elementos sometidos a flexión. En toda sección de un elemento a flexión en que se requiere acero a tracción, el valor es AS mínimo es tal como sigue. En todas las secciones de un elemento sometido a flexión, cuando por análisis se requiera refuerzo a tracción, el AS proporciona no debe ser menor que el obtenido por el medio de AS es mayor o igual al máximo de 1.4 sobre la resistencia específica a la influencia del refuerzo en megapascales por el ancho del alma o del diámetro de la sección circular en milímetros por la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción en milímetros. Punto y coma por el área mínima del refuerzo de la flexión en milímetros al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de Fc sobre 4 resistencias específicas a la influencia del refuerzo en megapascales por el ancho del alma o del diámetro de la sección circular en milímetros por la distancia desde la fibra externa en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción en milímetros.